Este viernes, 26 de diciembre, los cimientos de la televisión española se estremecen con un terremoto cuyo epicentro lleva un nombre: Olga Moreno. La figura, otrora percibida con una serenidad enigmática y una templanza casi inquebrantable, ha desatado una onda expansiva de caos que ha dejado a sus compañeros de plató revolviéndose en un frenesí de indignación, como si ratas acorraladas fueran ante la luz de una verdad incómoda. Lo que está a punto de desvelarse no es meramente un conflicto televisivo, sino el clímax de una hipocresía largamente gestada, un momento catártico donde las máscaras caen sin remedio. Nenta Eren, la expectación era palpable en el ambiente, una tensión casi eléctrica que presagiaba una tormenta inminente. Nadie, ni los más avezados analistas del corazón, podía imaginar la magnitud del zarpazo verbal que Olga Moreno estaba a punto de asestar, una estocada que no solo la defendería de las feroces acusaciones, sino que expondría sin piedad el entramado de falsedades y el pasado turbulento de aquellos que con implacable saña la habían señalado durante meses, incluso años. Era la calma engañosa antes de la tempestad, el aliento contenido de una audiencia que presentía que algo monumental estaba a punto de quebrar el delicado equilibrio de la fama mediática y sus intrincados juegos de poder. Miguel Frigenti, Alexia Rivas y el siempre incisivo Arribas, figuras centrales en este drama televisivo, se encontraban, sin saberlo del todo, en el ojo de un huracán que ellos mismos habían contribuido a formar con sus constantes ataques. Sus rostros, transfigurados por una mezcla de estupefacción, incredulidad y una furia desmedida, atestiguaban la magnitud de la conmoción que se cernía sobre ellos. La chispa que encendió esta pira de reproches fue la inminente aparición de Olga Moreno en el programa de viernes, un escaparate privilegiado y anhelado para que ella contara su propia y compleja historia, lejos del control y las narrativas preestablecidas por sus acérrimos detractores. ¿Podría ser este, finalmente, el punto de inflexión donde la víctima se alzara no solo como una figura resiliente, sino como una justiciera implacable? En escena. Suena. No Olga, con una voz que portaba la calma aparente de quien ha sopesado cada palabra y cada consecuencia, no esquivó los golpes, sino que los devolvió con una precisión quirúrgica que dejó a sus oponentes sin aliento, expuestos y vulnerables. «Oye, tú no es que estés para dar muchas lecciones de nadas a Alexia Rivas», sentenció con firmeza, «que a ti se te conoce por lo que se te conoce, por acostarte con señores que tenían pareja en aquel entonces y por ser su amante». Estas palabras, pronunciadas sin el menor titubeo, resonaron en el plató con la fuerza de un mazazo demoledor, pulverizando la fachada de superioridad moral que sus acusadores se habían esforzado en construir con tanta meticulosidad y desfachatez. La reacción fue instantánea. Un clamor de indignación que se alzó desde las voces de Frigenti y Rivas, quienes no tardaron en acusarla de machista y bajuno, intentando desviar desesperadamente el foco de atención de su propia verdad expuesta. Pero la defensa de Olga Moreno era innegable, simple y llanamente su derecho inalienable a defenderse de los constantes y despiadados ataques que recibía, y a exponer la hiriente hipocresía de quienes se autoproclamaban jueces y verdugos mediáticos, olvidando convenientemente sus propios historiales. Era una verdad incómoda, cruda y deslumbrante, arrojada sin miramientos a la cara de quienes creían tener la potestad de juzgar a otros sin jamás ser juzgados ellos mismos. Nani, ¿qué piensan ustedes, queridos espectadores, de esta audaz y contundente defensa de Olga? ¿Creen que tenía todo el derecho a utilizar el pasado de sus críticos para defenderse de acusaciones tan feroces y personalizadas, tan destructivas? Antes de continuar sumergiéndonos en este torbellino de emociones, contradicciones y verdades a medias, déjenme en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué opinan hasta ahora de este explosivo conflicto que desnuda las entrañas del espectáculo televisivo. Su perspectiva es el pulso vivo de esta historia, la voz que complementa la nuestra en este apasionante viaje por los intrincados entresijos de la farándula española. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal Olor a Farándula
para no perderse ni un solo detalle de los dramas que sacuden día a día el panorama mediático con una fuerza sísmica. Pues es ser unos suonos en la ironía del momento, no podía ser más punzante, más cruel en su revelación. Miguel Frigenti, el mismo que ha explotado el pasado de Olga Moreno hasta la saciedad, que ha revuelto sin escrúpulos en cada rincón de su vida personal y familiar, se mostraba ahora horrorizado y profundamente ofendido por una simple y mesurada mención a su propio pasado, a sus propias acciones. Él, que ha llegado a acusarla públicamente de ser una roban niños, se erige ahora, sin rubor, como un adalid de la moralidad y la ética periodística, negando la validez y la pertinencia de un argumento que desmantela, pieza a pieza, su propia autoridad moral y su frágil credibilidad. La doble vara de medir era tan dolorosamente evidente que la sala casi podía escuchar el crujido de la madera al partirse o la grieta abriéndose en la fachada de la decencia. Ni Narsin na Alexia. Rivas, por su parte, se vio atrapada, cual ave enjaulada, en la red de su propio historial, un pasado que ella misma había intentado enterrar bajo capas de nueva fama y un supuesto renacimiento profesional. No olvidemos, y esto es crucial, que fue Marta López, una figura pública y parte directamente afectada en aquel entonces, quien defendió la veracidad de las palabras de Olga, recordando el infame incidente en el que Alexia se paseaba por la casa de Alfonso Merlos, entonces pareja de Marta, en ropa interior durante una videollamada que se hizo viral en 1978. Este es el nivel, la grotesca ironía, el chiste se cuenta solo. El espejo se les devolvió, brutal, implacable, y con una crudeza que dejó cicatrices difíciles de ocultar. Non la acusación de machista que Alexia y Arribas lanzaron contra Olga Moreno precisamente por defenderse de un ataque personal tan vehemente y desproporcionado. Raya en lo absurdo, en lo burdo, en lo ridículo. Es, por desgracia, la táctica habitual, la maniobra desesperada. Cuando no hay argumentos sólidos, cuando la verdad es demasiado incómoda de afrontar, se recurre a la descalificación personal, a la etiqueta fácil, al adjetivo que busca demonizar al oponente. Olga, con una inteligencia emocional subestimada, simplemente les recordó a sus críticos su propio punto de partida, sus cimientos profesionales, la materia de la que están hechos, la verdadera naturaleza de su ascenso. Y en ese acto de recordarles su origen, la verdad se reveló con una crudeza que pocos estaban preparados para afrontar, y mucho menos para asimilar. En el debate se tornó rápidamente en un espectáculo circense donde los acusadores originales se convertían, por arte de magia, en los acusados, sus nervios a flor de piel, sus voces elevándose hasta el estridente. Su retórica, cargada de furia contenida y exasperación, chocaba frontalmente con la aparente calma de Olga, quien solo necesitaba señalar la verdad, una verdad ineludible y verificable, para desatar el pandemonium en el plató. Decir que ella estaba donde estaba por acostarse con señores con pareja no era, en el fondo, un juicio moral puritano. Era una simple exposición fría de los hechos que la propia Alexia había protagonizado y de los cuales, innegablemente, había obtenido un rédito mediático sustancial, un escalón fundamental en su ascendente carrera. Intergempo intos nel furor de Miguel Frigenti no conocía límites. Su voz se elevaba en un crescendo de exasperación y patetismo, un clamor desesperado en el desierto de su propia inconsistencia. Él y Alexia, que no han dudado en escarbar una y otra vez en cada aspecto de la vida de Olga, en cada herida de su pasado, se sentían ahora atacados personal y profundamente, como si sus pasados fuesen intocables, sacrosantos, libres de cualquier escrutinio. Es la narrativa de siempre, la vieja canción de cuna de la hipocresía mediática. Ellos tienen licencia para destruir, para juzgar, para señalar, pero cualquiera que ose devolverles el golpe, que se atreva a desenmascararlos, se convierte automáticamente en un villano, en alguien que recurre a tácticas bajunas y de mal gusto, inadmisibles en el noble arte del chismorreo. La justificación de Olga era clara. Era un acto de supervivencia en un entorno hostil, un grito de dignidad en medio de una vorágine de ataques.
Si ellos, día tras día, desmenuzaban su vida personal, su relación con Antonio David Flores, su rol como madre y esposa, sus lágrimas de dolor o de presunta falsedad, porque ella no podía, con la misma contundencia y el mismo derecho inalienable, señalar los orígenes de su credibilidad o la falta de ella de sus verdugos. Este es el dilema moral que se planteaba, la paradoja que desnudaba el corazón mismo del periodismo de corazón, una balanza trucada donde algunos tienen el permiso de lanzar piedras sin cesar y otros deben permanecer inmóviles y mudos, recibiéndolas una a una, sin poder defenderse. Para mí, la verdad innegable, mis queridos y fieles seguidores de Olor a Farándula, es que esta confrontación frontal era no solo necesaria, sino imperativa. Era el momento crucial en que una figura que había sido objeto de escarnio público y de un juicio implacable y constante, se plantaba con una dignidad inquebrantable y recordaba a sus verdugos que sus propias manos, que se erigían como las de la pureza moral, no estaban precisamente limpias de pecado o de errores. La tensión era palpable, el aire pesado con la carga de las verdades no dichas y las que ahora, a gritos, salían a la luz, desfigurando el relato oficial que tanto se habían esmerado en construir. La confrontación alcanzaba un punto de no retorno. Los cimientos de la credibilidad de sus críticos se resquebrajaban ante cada palabra de Olga, cada verdad incómoda que desenterraba con una precisión escalofriante. Era un choque de titanes, no de fuerza física, sino de narrativas, de moralidades en conflicto abierto. Y en este primer asalto, la balanza, sorprendentemente para muchos y gratificantemente para otros, parecía inclinarse decisivamente hacia la mujer que había sido subestimada, la que se había atrevido, finalmente, a romper el silencio y a devolver cada golpe con la precisión de un bisturí afilado. El ambiente se cargó de una electricidad casi tangible, mientras los rostros de los aludidos se contorsionaban en una mezcla de enfado, indignación y una desesperación creciente. La sensación de acorralamiento era evidente, sus argumentos cada vez más débiles, más erráticos, más transparentes en su hipocresía. Olga Moreno, con su aparición en De Viernes, no solo buscaba defenderse, buscaba reescribir la narrativa, devolver el poder a sus propias manos, y en ese proceso estaba exponiendo la fragilidad inherente de un sistema mediático que, por demasiado tiempo, se había creído intocable e incuestionable. La verdad, a veces, es una espada de doble filo, y en este caso cortó profundamente a todos los implicados. El eco del primer asalto aún resonaba en los pasillos de las cadenas, pero la batalla estaba lejos de terminar. De hecho, solo había comenzado una escalada brutal, un último asalto donde la doble vara de medir se erigiría como la única arma de quienes, desesperados, veían cómo su narrativa se desmoronaba. La figura de Olga Moreno, lejos de ser silenciada por las acusaciones de machista y bajuna, se agigantaba, convirtiéndose en el epicentro de un debate más profundo sobre la integridad, la hipocresía y el verdadero valor en el implacable universo televisivo. ¿Estaban sus detractores preparados para este segundo y más contundente round, o su obsesión por destruir lo que no comprendían sería su propia perdición? La histeria en el plató alcanzaba cotas insospechadas. Era como si Olga Moreno, con cada palabra pronunciada, con cada verdad expuesta, les arrebatara no solo sus argumentos, sino también el oxígeno que necesitaban para mantener su fachada de probidad. No podían concebir que una mujer, a la que trataban como si tuviera algún tipo de problema de juicio o de valía, se atreviera a trazar su propio camino, a decidir su propio foro para contar su historia, lejos de las garras de la crítica constante y la denostación gratuita. La indignación era colectiva, casi visceral, como si su mera existencia en De Viernes fuera una traición personal, una afrenta directa a su autoridad autoproclamada sobre su vida. ¡Qué vergüenza!, clamaban algunos, como Leticia Requejo, aludiendo a que gracias a sus observaciones Olga iba a De Viernes. Pero ¿realmente creían que la carrera de Olga Moreno dependía de sus comentarios, de su permiso, de su aprobación? La arrogancia era palmaria, una ilusión de control que Olga se encargaba de pulverizar sin miramientos. Ella no necesitaba su tribuna para existir, ni sus observaciones para brillar. Su valor intrínseco, su capacidad para conectar con una audiencia mucho más amplia y comprensiva, trascendía las mezquinas fronteras de su plató y sus obsesiones personales, demostrando una fuerza interior que los dejaba perplejos.
Miguel Frigenti, con la cara descompuesta por la ira y el descaro, llegó a espetar que le parecía muy mal compañera que Olga fuera a De Viernes en lugar de contestarles a ellos perdiendo el tiempo por 4 duros. Unas palabras que, en su patética vacuidad, revelaban la verdadera naturaleza de su indignación, el resentimiento puro y duro. No era la verdad de Olga lo que les molestaba, sino su independencia, su capacidad para monetizar su propia historia en sus propios términos, algo que ellos mismos harían sin dudarlo y sin el menor asomo de vergüenza si se les presentara la oportunidad, evidenciando una doble moral insostenible. Aquí radica el clímax de esta hipocresía descarada, mis queridos seguidores. Cuando Olga Moreno decide hablar en un espacio donde presumiblemente se la escucha con respeto y se la remunera justamente por su tiempo y su verdad, sus críticos la tachan de mala compañera, de mercenaria, pero cuando ellos, con su verborrea incesante y sus ataques sin fundamento, se llenan los bolsillos a costa de su imagen. Eso es, para ellos, periodismo, trabajo. Es la doble vara de medir que asfixia el aire en los estudios, la injusticia que clama al cielo y que solo una audiencia despierta como la nuestra puede discernir con claridad meridiana y con una perspicacia innegable. Alexia Rivas, con una expresión de exasperación que rozaba lo histriónico, insistía en que Olga Moreno debería haber respondido en su programa, en el lugar que le había dado la oportunidad de trabajar. ¿Y quién es Alexia Rivas para dictar dónde debe o no debe Olga Moreno contar su vida, defender su honor, sanar sus heridas? ¿Es acaso la directora del programa, la dueña de la verdad, la señora de la libertad de expresión? La respuesta es un rotundo no, y la desfachatez de su afirmación solo subraya la ceguera y la arrogancia de quienes se creen dueños de las vidas ajenas, custodios de un relato que no les pertenece en absoluto, y que buscan imponer con una tiranía mediática que ahoga cualquier voz disonante. Es grotesco, casi hilarante, escuchar a Alexia sugerir que Olga, por estar en su programa, está en una especie de deuda eterna con ellos, obligada a someterse a sus designios. Olga Moreno no es una indigente pidiendo limosna a la puerta de un supermercado, sino una profesional que elige dónde y cómo narrar su propia vida. Su valor no reside en la caridad de un plató, sino en su propia esencia, en su historia, en su capacidad para conmover y, sobre todo, para defenderse con una entereza que a muchos les resulta incomprensible, porque choca de frente con el relato de debilidad que ellos han intentado imponer sobre ella con tanta saña y persistencia. La crítica se intensificaba, se volvía más personal, más venenosa. Se burlaban de Olga, insinuando que era tonta o que incapaz de echar una lágrima, minimizando su dolor y su resiliencia. Pero Olga no necesita llorar a la carta, ni dramatizar su existencia para ser creíble. Su fuerza reside en su mesura, en su educación, en su capacidad para devolver los golpes no con aspavientos, sino con verdades ineludibles. Si Alexia y Frigenti hubieran tenido la mitad de esa templanza, de esa dignidad, quizás no estarían revolviéndose como ratas en el fango de su propia frustración y autoengañosa moralidad, sino que mostrarían una compostura mucho más digna. ¿Qué les hace pensar que la educación de Olga Moreno es un defecto, que su dignidad la incapacita para defenderse? Es precisamente esa educación, esa mesura, la que magnifica la fuerza de sus palabras. Cuando Alexia Rivas recrimina a Olga por recurrir al pasado de su compañera, el chiste se cuenta solo, se desvela la doble vara de medir con una claridad hiriente. ¿Acaso Alexia no ha recurrido al pasado de Olga, al de Antonio David, al de Rocío Carrasco, una y mil veces, sin el menor pudor ni la más mínima autocrítica, sin que nadie la haya recriminado por ello? ¿No han pasado años desgranando cada detalle de su vida, cada relación, cada supuesto error, sin que se les aplicara el mismo estándar de bajuno? El argumento de que Olga Moreno no ha hecho nada más que estar en un programa que es un simple relleno es una ofensa no solo a ella, sino a la inteligencia del público. Olga Moreno tiene una historia, una familia, una vida personal compleja y rica en matices, que resuena con miles de personas y que tiene un valor intrínseco. Alexia, en cambio, ¿qué aporta aparte de su opinión subjetiva y el infame Merlos Place, que la catapultó a la fama? No por méritos periodísticos, sino por un escándalo de faldas, por un incidente que la puso en el mapa mediático.
La respuesta es desoladora para sus propios argumentos y esclarecedora para la audiencia que observa el patético espectáculo de la autoproclamada superioridad moral. Es la paradoja de nuestro tiempo, la constante lucha entre la esencia y la superficialidad. Alexia Rivas, quien ha admitido que su fama y su puesto en televisión se deben en gran parte a la polémica de su pasado, a dar el pelo en un vídeo que se hizo viral, acusa a Olga de bajuno y machista por simplemente recordarle ese origen. ¿Es acaso más digno trabajar por un escándalo mediático que por una trayectoria personal llena de desafíos y resiliencia construida sobre pilares mucho más sólidos? ¿Es más noble ser la amante que defender una familia, aunque sea una familia compleja y mediática? La balanza de la moralidad se inclina peligrosamente en este juicio público sin fin. La indignación de Alexia, que no podía aguantar la vergüenza de que Olga le dijera sus verdades en público, es un espejo en el que se reflejan sus propias inseguridades y su frágil construcción de la imagen. La verdad, aunque dolorosa, es siempre liberadora. Y en este caso, la verdad de Olga era la de una mujer que había sido acorralada, juzgada, y ahora se levantaba, no para humillar, sino para recordar que nadie está exento de un pasado, de unas decisiones, y que las lecciones de vida, por más difíciles que sean, forjan el carácter y la dignidad de las personas que saben afrontarlas con entereza. El colmo de la hipocresía llegó cuando Alexia Rivas, con una ceguera asombrosa, recriminó a Olga su falta de generosidad por ir a De Viernes en lugar de contar sus intimidades en el programa donde trabajaba. ¿Acaso no es un acto de generosidad elegir su propio camino, proteger su privacidad y rentabilizar su historia como mejor le parezca sin pedir permiso a nadie? ¿Se le ha recriminado la misma falta de generosidad a Rocío Carrasco por ir a Televisión Española, donde le pagan un pastizal, en lugar de a Telecinco, donde su docufaque ya ni se ve y donde sus intervenciones se han vuelto cada vez más escasas e irrelevantes? La doble vara de medir no es solo una herramienta, es un arma diseñada para aniquilar la reputación de quien se atreve a desafiar el status quo. Los contenidos del programa, si se fijan bien, han cambiado drásticamente. Han pasado de llamar "roban niños" a Olga Moreno a silenciar por completo cualquier mención a Rocío Carrasco o a Antonio David Flores en relación a ella. Hay un silencio de horarios, un pacto implícito para no tocar ciertos temas, una censura velada que protege a unos y denigra a otros. Este es el verdadero juego de poder, la telaraña de intereses que Olga Moreno, con su mera presencia en otro plató, está comenzando a desenmarañar, mostrando las costuras de un sistema que se creía impenetrable y omnipotente, y que ahora se revela como frágil y vulnerable. Olga Moreno, sin la necesidad de hablar de Rocío Carrasco o de Antonio David Flores, sin recurrir a viejos fantasmas ni a rencores pasados, simplemente con su vida actual, con el fallecimiento de su madre, con sus proyectos y sus nuevas ilusiones, tiene un valor inmenso. Su relato, desprovisto de la artificiosidad del conflicto constante, resuena con una autenticidad que Alexia Rivas, con su constante necesidad de la polémica y el drama ajeno para mantenerse a flote, jamás podrá alcanzar. Es la diferencia abismal entre construir una vida y parasitar de las vidas de los demás, entre la dignidad de la verdad y la farsa del artificio mediático que se desmorona con el tiempo. La integridad de Olga Moreno, inquebrantable a pesar de los zarpazos y las puñaladas, ha brillado con luz propia en este último asalto, revelando la verdadera naturaleza de quienes se autoproclaman jueces de la moralidad. Su aparición en De Viernes no es solo un programa más. Es una declaración de independencia, un acto de soberanía personal que ha puesto contra las cuerdas a un sistema acostumbrado a controlar las narrativas y a dictar las sentencias. Es la vindicación de una mujer que, contra viento y marea, ha demostrado que la verdad, por más incómoda que sea, siempre encuentra su camino y su voz, y que la dignidad es la armadura más poderosa. Y en este camino hacia la verdad, mis queridos y leales espectadores de Olor a Farándula, la dignidad se erige como la corona más brillante y duradera. ¿Estás listo para seguir descubriendo cómo estas historias de la farándula desvelan las verdades más crudas de nuestra sociedad, los entresijos más ocultos de la fama y el poder? No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo capítulo de estos relatos que, más allá del chismorreo, nos invitan a reflexionar sobre la condición humana y los laberintos de la fama y la hipocresía.
Tu apoyo es vital para que sigamos desvelando aquello que nadie más se atreve a contar, aquello que el brillo de los focos a veces se empeña en ocultar. No te quedes fuera de esta conversación. Únete a nuestra creciente comunidad y sé parte de la verdad que está por venir.